Hay dolores que ya no sangran, pero siguen manteniendo en silencio a la persona prisionera del pasado. Perdonar no es olvidar lo ocurrido, sino entregar el juicio a Dios para quedar uno mismo libre. Esta reflexión nos conduce por el camino de la sanación interior, donde una pequeña decisión de perdonar puede abrir una paz profunda y una vida nueva. Queridos hermanos y hermanas, hay momentos en que el ruido del mundo se apaga y solo queda el susurro del corazón. Es entonces cuando las viejas raspaduras se despiertan. Los recuerdos que creíamos sepultados se remueven, como una herida que no ha cicatrizado bajo la sonrisa de cada día, en el lugar más hondo del alma, allí donde muchas veces las palabras no alcanzan. Hay un dolor que nunca fue nombrado, hay una lágrima que nunca fue consolada. Y sorprendentemente, precisamente allí Dios se acerca. No viene como una sentencia, no viene para acusar, sino como una luz apacible. El perdón no comienza bajo la presión de la voluntad, sino que brota de una revelación suave, que antes hemos sido perdonados. En el Gólgota, Jesús elevó una oración por quienes lo clavaban, no con amargura, sino con un amor purísimo. Desde entonces, la primera semilla del reino fue sembrada en el campo del dolor humano. Cuando el corazón reconoce que ha sido objeto de misericordia, tocamos la raíz del perdón. No es un acto de olvido, no es una justificación, no es hacer como si nada hubiera pasado, sino atrevernos a mirar de frente la herida, quitar las máscaras y colocar esa herida en las manos traspasadas por amor. Pero ¿quién puede hacer eso por sí solo? ¿Quién puede tocar el veneno del rencor sin quedar más envenenado? Nadie. Porque el perdón auténtico no nace del ser humano, sino que emana de Dios. Es gracia, es un don sobrenatural. Y como todo don, aprendemos a acogerlo y aprendemos a cooperar con Él. Cuando practicamos el perdón, no solo abrimos una salida para el otro, sino que desatamos las cadenas que atan nuestro propio corazón. Abrimos las ventanas al Espíritu para que la luz penetre donde por tanto tiempo solo hubo tinieblas. El alma herida suele levantar muros altos para defenderse y aparentar fortaleza, pero esos muros pronto se convierten en una prisión. El perdón es la llave que rompe el candado. Es el amanecer tras largos años de noche emocional. Es la invitación entrañable de Jesús. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Muchos creen que perdonar es debilidad. En realidad, perdonar es la mayor fortaleza del alma. Se requiere más coraje para amar a quien nos hirió que para herir de vuelta. Se necesita más fe para abandonar la justicia en manos de Dios que para establecer nuestra propia balanza. Se exige más humildad para reconocerse sanado por la misericordia que para continuar viviendo según la lógica del dolor. La realidad lo muestra. Hay corazones que se vuelven más suaves al murmurar un nombre en la oración. Hay lágrimas que se han transformado en canto cuando alguien se atreve a decir desde lo hondo que elige perdonar. No porque el otro lo merezca, sino porque uno mismo merece ser libre. Hay heridas que solo la sangre de Cristo puede sanar. Hay traiciones que solo el amor crucificado puede redimir. Hay historias que solo Dios puede reescribir con la tinta de la misericordia. El perdón, cuando es verdadero, siempre toca la eternidad, transforma la historia, abre las puertas del cielo y comienza con un acto muy pequeño de fe, abrir las manos y soltar.
No hace falta comprenderlo todo, solo hay que empezar. El primer paso hacia la sanación es el deseo de perdonar. Cuando ese deseo germina, aunque sea pequeño como un grano de mostaza, el cielo entero se conmueve, la gracia desciende y Dios inicia su obra en el corazón que se atreve a perdonar. Dios pone su morada y en esa morada, donde antes solo había dolor, algo nuevo brota: la paz. Una paz que no procede del mundo, que supera todo entendimiento y que solo Él puede dar. Podemos preguntarnos cómo creer que Dios comprende de veras nuestro dolor más íntimo. En el libro del Éxodo, el Señor dice que ha visto la opresión de su pueblo y ha bajado para liberarlo. No permanece lejos, no observa con frialdad. Se abaja, se inclina y se sienta a nuestro lado en medio de la ceniza. Al mirar la cruz, contemplamos al crucificado llevando en su propio cuerpo todas nuestras heridas. No solo carga el pecado del mundo, también abraza las noches de traición, las palabras de ultraje que aún queman, los rostros que evitamos recordar. Su experiencia es la nuestra. Él es el varón de dolores, experimentado en sufrimientos. Cada clavo, cada espina, cada gota de sangre es testimonio de un amor absoluto que entra en nuestra historia. Se mezcla con el polvo de nuestra vida y desde ahí inaugura la redención. Muchos confiesan que desean perdonar pero no sienten nada, que el corazón sigue reseco. La palabra de Dios nos recuerda que no esperemos a sentir. El perdón no es un sentimiento, sino una decisión sostenida por la gracia. Es alzar la mirada y decir: Señor, yo no puedo solo, pero contigo daré mis primeros pasos. Y entonces sucede algo casi invisible. Se abre una pequeña grieta en la roca y por esa grieta la luz comienza a entrar. Tal vez el fruto no se vea de inmediato. El corazón humano sana despacio, pero Dios no tiene prisa. Él actúa en lo secreto. Como la gota tenaz que pule la piedra, así es su misericordia. Fiel, paciente, perdurable. Un día, quizá cuando menos lo esperes, percibirás algo que hacía mucho no sentías. Una leve ternura, un destello de compasión, un deseo de orar por quien te hizo daño. Ese es el inicio de tu resurrección interior. No temas este itinerario. El perdón no borra la memoria, pero redime la historia. El perdón no cambia lo ocurrido, pero cambia quienes somos ante lo ocurrido. Ya no esclavos del pasado, sino testigos de la gracia. Y desde el instante en que nos atrevemos a comenzar, Dios nos conduce paso a paso. El primer paso es reconocer la necesidad de ser perdonados. El siguiente es colocar la herida en las manos de Cristo. El último es dejar que su paz crezca en nuestra vida en cada paso. Él está ahí. No apura, no impone, sino que cobija y sostiene. Si oyes en tu interior una invitación suave como brisa, responde. Abre la habitación secreta del alma, deja entrar la luz y verás que, aunque despacio y pequeñita, la semilla de la paz brota como el alba después de una noche larga. Hermanos y hermanas, comprendemos que hay rincones donde las palabras no alcanzan,
donde el llanto se atasca y el dolor es espeso como la niebla. Pero precisamente allí Dios nos espera. No exige, no reprocha, solo llora con nosotros y nos levanta con su misericordia. Déjalo entrar, toma la mano que fue traspasada por nosotros. Y entonces, en la habitación silenciosa del corazón, percibirás algo nuevo, una ligereza imposible de nombrar, una quietud que no procede de ti. Es la señal de que el perdón ha comenzado y donde hay perdón, la vida vuelve a florecer. Queridos hermanos y hermanas, hay un misterio que acontece cada vez que decidimos perdonar. Cuando soltamos, no solo se aligera nuestro propio corazón, sino que también se abre un camino para otros. Nuestra libertad abre paso. La sanación en nosotros se vuelve cobijo para muchas almas. Las lágrimas ofrecidas al Señor se transforman en oración de intercesión. La herida que un día fue vergüenza puede convertirse en misión, porque precisamente en el lugar donde fuimos quebrados, Dios puede manifestar su gloria. Así como el amanecer llega sin estruendo, el don del perdón también llega suave, como brisa que disipa el humo del resentimiento, iluminando una verdad dulce. Nuestras heridas no están solas, porque han sido acogidas en las llagas del Salvador. Donde sangrábamos en silencio, Cristo ya había pasado. Donde fuimos despreciados, Él fue rechazado. Donde clamamos sin respuesta, Él confió al Padre una soledad absoluta. Cuando unimos nuestras heridas a las llagas de Cristo, se abre una fuente de redención. Sus clavos no son solo símbolos de dolor, sino puertas de gracia. La Escritura dice que por sus llagas hemos sido curados. No es solo poesía, sino promesa. Es medicina para los quebrantados, bálsamo para los traicionados, descanso para los corazones cansados de odiar. El alma que se atreve a esta unión se transforma desde dentro. Ya no suspira ¿por qué me sucedió esto? Masistor gender jos art, sino que se atreve a decir: Señor, ¿qué quieres obrar en mí a través de este acontecimiento? Ya no maldice su historia, sino que la ofrece. Ya no huye del dolor, sino que lo convierte en altar. Sin embargo, la realidad muestra una tentación muy sutil: mirar hacia afuera para exigir justicia, sin atrevernos a volver la mirada hacia adentro para pedir sanación. Hay quienes, en nombre del dolor, claman venganza, sin saber que el odio los devora por dentro. El camino del perdón no es debilidad ni cobardía, sino fuerza sagrada. Perdonar no es permitir que el mal triunfe, sino impedir que el mal nos moldee a su imagen. Perdonar es poner fin al ciclo de la herida en uno mismo, porque hemos sido alcanzados por un amor más grande. Mira al crucificado. Él pudo maldecir, pudo defenderse, pudo llamar legiones de ángeles, pero eligió amar, eligió perdonar. Precisamente en ese acto que el mundo llamó fracaso, ocurrió la victoria más grande. Cada vez que perdonamos, participamos en la victoria de Cristo sobre el rencor. Cada vez que soltamos el resentimiento, proclamamos que el amor tiene la última palabra. Cada vez que elegimos perdonar, caminamos en la resurrección. Este camino nunca es solitario. En cada paso hacia el perdón, somos acompañados. María, la Madre dolorosa, nos mira con ternura. Ella,
que vio sufrir al Hijo inocente, comprende nuestras lágrimas. Ella, que sostuvo el cuerpo de su Hijo en sus brazos, ahora también nos sostiene y susurra: no temas, yo estoy contigo. No temas, alma herida, el dolor no será eterno, el resentimiento no es tu identidad, la cruz no es el final, un sepulcro vacío anuncia que todo puede ser restaurado. Y esa restauración comienza en el momento en que decidimos abrirle la puerta a Dios en nuestra herida. Puede que el otro no pida perdón, puede que la injusticia aún no haya sido reparada. Entonces, ¿cómo perdonar cuando la otra parte no cambia? El perdón no exige que el otro se transforme primero, exige que nuestro corazón viva libre. No se trata de negar la justicia, sino de entregársela a Dios. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 19, se nos dice: la venganza pertenece a Dios. Él dará la recompensa. Dios no olvida, no es ciego. Él sabe cuándo y cómo actuar. A nosotros nos pide solo una cosa: no permitir que el veneno del odio destruya el alma. Levanta tu herida hacia el cielo, une tus lágrimas a las de Cristo y di: aunque sea con voz temblorosa, quiero perdonar. Señor, socórreme. Él lo hará. Porque cuando hacemos espacio al perdón, hacemos espacio a Dios. Y donde Dios habita, todo comienza a sanar. El perdón no queda encerrado en la vida interior aislada. Cada acto de perdón, por más silencioso que sea, tiene consecuencias misteriosas para la comunidad y para el mundo, en un rincón pequeño, sin cámaras ni aplausos. Alguien perdona y gracias a ello la oscuridad retrocede y el reino de Dios avanza. ¿Por qué? Porque un alma reconciliada consigo misma y con Dios se convierte en instrumento de paz, en testigo de la resurrección, en semilla del cielo en medio de la tierra. La libertad que nace del perdón no es solo interior, sino misionera. Un corazón limpio de rencor se vuelve canal de gracia para su familia, su entorno, su comunidad. Donde antes pesaba la queja, ahora fluye la bendición. Donde antes abundaba el juicio, ahora brota la compasión. Cada uno de nosotros puede ser la grieta por donde la luz entre en nuestra casa. Podemos ser los primeros en romper generaciones de silencio, orgullo, distanciamiento. Podemos, por gracia de Dios, convertirnos en el primer eslabón de una cadena nueva, no de esclavitud, sino de reconciliación. Contemplemos a Cristo resucitado. Él no vuelve para reprochar, no busca a quienes lo traicionaron para decir que tenía razón. Entra en medio de los discípulos aún temerosos y avergonzados y les concede la paz. Luego realiza algo admirable. Les muestra las heridas, no las oculta, sino que las muestra glorificadas. Esas señales ya no son fuente de dolor, sino de gloria. Así será también con nosotros. Dios no borrará nuestra historia, no actuará como si nunca hubiéramos sufrido. Hará algo más hermoso. Transformará la historia en testimonio. Glorificará las heridas. Hará de la debilidad fortaleza, de la ruptura sabiduría, de la caída un puente para otros. Pero para ello hay que elegir el camino del perdón. Es un camino arduo porque exige morir al orgullo,
rendirse a la gracia y confiar en una justicia que a menudo no vemos aún, pero es el único camino que conduce a la paz verdadera. Y entonces, día tras día, en medio de los choques de la vida, aprenderemos a ser mansos y fuertes, humildes y firmes. Descubriremos que el perdón no nos empequeñece, sino que ensancha el corazón para acoger a más personas. Veremos cómo nuestras relaciones se van transformando. La palabra se hace más suave, la mirada menos desconfiada, la mano más dispuesta a acoger. No porque todos hayan cambiado, sino porque la paz en nosotros se expande como un perfume. Este es el signo de la victoria del amor, el fruto de la unión entre nuestras heridas y las llagas gloriosas del resucitado. Entonces comprenderemos a fondo algo que antes solo habíamos oído. El perdón nunca es un sendero estrecho para los débiles, sino una gran avenida abierta para los corazones valientes, donde el amor pronuncia la última palabra. Queridos hermanos y hermanas, el perdón no es negar la memoria, ni cerrar los ojos ante el abuso, ni buscar justificar la culpa del otro. El perdón es devolver a Dios el lugar de juez, dejar de retener las llaves que encarcelan al otro en la prisión de nuestro corazón para entregárselas al Padre. Al hacerlo, nosotros también quedamos liberados, libres para amar sin miedo, libres para confiar sin que la sombra de la desconfianza se abata continuamente, libres para vivir sin arrastrar la sombra del pasado. Esa es la libertad que Dios soñó para el ser humano desde la creación. Este mundo necesita ver esa libertad. Nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros hermanos y nuestros compañeros de trabajo necesitan contemplar con sus propios ojos que es posible salir del ciclo de la violencia emocional, que es posible volver a confiar y que es posible decir te perdono y vivir en paz. Tal vez no podamos cambiar a los demás, pero sí podemos cambiar nuestra mirada, y esa mirada puede inaugurar un milagro. Recuerda esto: el perdón no siempre restablece de inmediato todas las relaciones, pero siempre restaura el alma, y eso ya es un milagro suficiente. No necesitamos ser perfectos ni resolver de inmediato todos nuestros problemas. Lo necesario es decir al Señor: aquí estoy, Señor, usa mi herida para sanar a otros. Usa mi historia para manifestar tu gloria. El mundo no necesita héroes sin cicatrices, necesita testigos humildes, con el corazón lleno de compasión. Quien ha atravesado el valle de lágrimas sabe tomar de la mano al que camina por ese mismo valle. El itinerario del perdón es una escuela invisible, donde el Espíritu Santo nos forma, nos modela y nos prepara para el ministerio silencioso de la misericordia. Puede que no prediquemos desde un púlpito ni escribamos libros, pero cada vez que abrazamos en lugar de excluir, cada vez que escuchamos en vez de juzgar, estamos predicando con la vida y convirtiéndonos en signo vivo del amor de Dios. En este camino no vamos solos. María, Madre del Perdón, nos acompaña. Ella llevó en su corazón la espada de todo rechazo, de toda injusticia, de toda herida que sufrió su hijo. Pudo haber odiado, pero eligió amar. Por eso es Reina de la Paz. Invócala. Habla con ella y pídele que nos enseñe a perdonar como ella perdonó. A nuestro lado está también la iglesia, cuerpo vivo de Cristo, que cada día celebra el misterio del perdón en el altar. Allí recibimos al perdón encarnado. Jesús dice:
a cada uno: te amo y he venido a habitar en ti. Resuena una invitación: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. No es una llamada para los fuertes ni para los soberbios, sino para nosotros, las almas que han cargado con el peso del rencor, de la memoria y del amor propio herido. Él no nos llama a olvidar, sino a descansar, a soltar, a confiarle todo. El perdón no termina en nosotros, es puente, es altar y es semilla. Nuestra sanación forma parte de un gran designio de Dios. El reino de Dios no avanza con exhibiciones, sino con almas escondidas que aman con todo el corazón. Ahora, en este instante sagrado, orientemos juntos el corazón hacia Cristo. Imagínalo de pie ante nosotros, sin reproches ni exigencias, sino lleno de amor y ternura. Él ya nos ha perdonado, nos ha buscado, ha esperado con paciencia y ahora quiere abrazarnos. Quien ha aprendido a perdonar, ahora sabe amar de verdad. Quien ha dejado el peso, ahora puede vivir ligero. Quien se ha dejado sanar, ahora se convierte en casa viva de Dios. Amén.